grave a nuestro compañero, colega periodista Amir Ibrahim, quien es también uno de los principales denunciantes de estos momentos tan lamentables para los mexicanos con su investigación del cártel del Gol. Amir, bienvenido a Sin Censura. Mi querido Toño, Ricardo, muy amables, muchas gracias. Va a ser una gran mesa, un gran análisis. Mira, yo tengo que decirte que la investigación del cártel del Gol la vi en exclusiva aquí con Toño, precisamente en Sin Censura. Fue el primer medio en el que empecé a hablar de este tema y le dije lo que estaba sucediendo. Yo creo que es un escandalazo lo que está pasando con Emilio Azcárraga. Mira, que lo acusen de haber sobornado a miembros de la FIFA para poder tener la exclusividad de los derechos de transmisión, que, ojo, es el mayor negocio del fútbol, los derechos de transmisión. Pues yo creo que es un escándalo de grandes envergaduras, y que lo traiga el Departamento de Estado de Estados Unidos, a mi punto de vista, es todavía mucho más fuerte. Ya había habido la polémica hace unos años atrás de este tema, pero nadie se quedó en eso, en que podía haber sido un chisme. Hoy ya es serio, tan serio que ya renunció a ser el presidente del Grupo Televisa, de Televisa, y yo creo que trae un broncononón que podría determinar, incluso hay que recordar este documental que está en Netflix de un hecho de corrupción de la Conebol, precisamente, que pues bueno, todos los funcionarios y grandes funcionarios acabaron en el tanque. Entonces no vayamos a ver en una de esas a Emilio Azcárraga en el tanque. O sea, imagínate, uno de los grandes oligarcas de México, pues bueno, tiembla con esto, y pues yo creo que es serio el tema, ¿eh? Por supuesto que es serio. La verdad es que se plantea por ahí que incluso no estaría ya en México, y por supuesto que no en los Estados Unidos, Emilio Azcárraga Gin. Y además de esto, querido Amir, te digo, estamos en esta mesa con Ricardo Sevilla. Tenemos que pues hablar del grave daño que verdaderamente le ha causado Televisa, esa fábrica de mierda, al fútbol mexicano. Pero vámonos a los inicios. Ustedes son grandes conocedores de este tema. Yo solo quiero poner sobre la mesa esto. Quien implementó la idea que tenían los nazis sobre la televisión fue Emilio Azcárraga Abuelo, el mero mero, ¿no? Fíjense que los nazis planeaban, después de la Segunda Guerra Mundial, en caso de ganarla, poner un televisor en cada hogar del mundo para de esa forma establecer pues una especie de control mediático con la gente, pero ya con televisores incluso a color, ¿eh? Esa era la idea de los nazis. Sí ganaban la Segunda Guerra Mundial. No la ganaron, bendito sea Dios, y quien implementó eso en la década de los 30, 40, 50, pues fue el abuelo de los Azcárraga, el mero mero. Este sujeto vio en el fútbol una gran oportunidad de negocio, y a partir de ahí, bueno, pues se crearon muchos estadios, el Estadio Azteca, se creó la idea de que el fútbol era fantástico para los mexicanos, se le dio mucho impulso en la W, primero en la radio, después en la televisión, y la historia en cuanto a los deportes en México cambió para siempre. Efectivamente, este sujeto, junto con las estructuras priistas, consiguió establecer a la televisión como una necesidad absoluta para los mexicanos, con lo que nos mantuvieron en la absoluta ignorancia durante tanto tiempo, pues utilizando precisamente no solamente las telenovelas, no solamente a los horrendos programas de Chespirito, no solamente estos noticiarios que ayudaban nada más al PRI y a los gobiernos en turno con Sabludovsky, sino con el fútbol. Eso es lo más claro. Y esta empresa, desde tiempos memoriales, le ha dado en la madre a nuestra selección mexicana, que, pues nos gusta o no, sí, los mexicanos la seguimos, la vemos con ilusión cada mundial, cada Copa América, cada pues encuentro que tienen en otro país, para desilusionarnos constantemente por la pues, serie de fracasos en los que incurren debido a la mano cochina, mierdera de Televisa en ellos. No sé si quieras agregar algo a esto, Ricardo.
Quiero agregar muchas cosas, mi querido Amir, Ibrahim, Toño. Justamente uno de los entrevistados en la primera parte de este documental es Amir, que nos dio mucha luz sobre este tema, pero quiero enfatizar sobre esto que mencionas. Estamos hablando de 94 años. Si funda Azcárraga Vidaurreta Televisa en 1930, o sea, pasaron 94 años presidiendo esa empresa. Ya no la van a presidir, ya no la va a presidir él, puede estar moviendo las piezas, pero ya no la va a presidir. Yo no sé qué pensaría Azcárraga Vidaurreta, yo no sé qué pensaría Azcárraga Milmo, el Tigre, pero las consecuencias para Televisa por este FIFA Gate sí se van a hacer sentir. Hay voces que sostienen que el conglomerado no va a sufrir demasiados trances penosos ante estos señalamientos, pero yo coincido con Amir. Son señalamientos internacionales, están siendo investigados de manera formal. A medida que está avanzando la investigación, las acciones, vean ustedes la bolsa, han sufrido ya caídas significativas en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Bolsa de Nueva York. Esos ya son los primeros resultados de estas polémicas. Ya las acciones de la empresa cayeron alrededor del 5% en México, más del 11% en el mercado estadounidense, y todavía falta el desenlace. Yo no sé, ojalá, como dice Amir, podría ser que este personaje estuviera en la cárcel, en el tambo. Yo creo que sí va a haber resultados. No creo que él vaya a pisar la cárcel. Creo que va a haber altos funcionarios y que digan, ellos fueron los responsables, porque había el departamento de adquisición, hay el departamento de adquisiciones. Creo que la gente que está en Montigli, esta empresa en Suiza, pues va a pagar los platos rotos, porque es evidentemente una empresa fachada. Ahora, esto que apuntas tú, o sea, David Faitelson pasa la juventud criticándolos una y otra vez, está ahí haciendo los señalamientos, y ahora este tweet que pone, ya sea de manera ordenada o por gusto propio, le va a pesar. Televisa marcaba la cultura de nuestro país, nos decía qué escuchar, cómo vestir, qué comer, qué pensar. Estábamos hablando hace rato del calcetose, era lo que nos decía Televisa, éntrale al calcetose, éntrale a azucaritas, al chocomilk. Todos seríamos personas distintas si no nos hubiera hecho tanto daño, no solamente a las personas en lo individual, sino en lo familiar. O sea, te decía a quién rezarle, te decía a quién irle en temas de fútbol. El América, desde luego, había una cultura, hay una cultura precisamente gracias a este medio de comunicación. Así que quien se sienta... Ricardo y Amir, es que, perdón que te interrumpa con esto, yo sé que a la gente pues todavía puede gustarle mucho Chespirito, pero era una comedia que venía de la nada, iba hacia la nada, absolutamente básica, que pues era implementada por un tipo muy oscuro, muy oscuro, que siempre perteneció a la ultraderecha, que en sus últimos años apoyó al Partido Acción Nacional, que apoyó directamente a Felipe Calderón, nos referimos a Roberto Gómez Bolaños, y que hoy, bueno, no es considerado por la verdadera comedia mexicana como un representante de ellos, pero era lo que había. Lo único que había en la televisión, ¿no? Como bien dice Ricardo, nos decían qué comer, a quién rezarle, a quién irle, por quién votar, con quién reírnos o de quién reírnos. O sea, es que de verdad por eso no siento no equivocarme en decir que es la fábrica de la mierda. O sea, definitivamente, si quieras tú comentar algo de esto, Amir. Fíjate que pues bueno, mira, yo mi reportaje del Cártel del Gol versó en la compra-venta de jugadores a sobreprecio. Esto es algo similar, pero en la compra-venta de derechos de transmisión. Mira, yo cuando en el Qatar, en el Mundial pasado, yo me pregunté por qué Televisa tiene la exclusividad de los derechos de transmisión del Mundial. ¿Cómo le hicieron? Pero, ¿qué pasó? Que Televisa también los revendió. Revendió a TV Azteca y revendió a algunas otras televisoras. Es decir, también se da el tema de los moches, la venta, la compra a un precio y la sobreventa a otro precio, con, ojo,
ojo, y esto es muy importante, evasión de impuestos, ¿sí? También a los grandes niveles, es decir, no nada más estaba la cloaca en la compra-venta, en la evasión de impuestos de los promotores, sino que ahora nos damos cuenta que teníamos el top mayor del revendedor, que era Emilio Azcárraga, que por medio de moches a funcionarios obtenía una exclusividad a un precio que después revendía a un precio más claro con una empresa fantasma, con una empresa de sobrenombre que bien lo dice Ricardo Sevilla y la pone en la mesa, y es que eso fue lo que llamó la atención, que de repente una empresa que no sabíamos ni de quién era o qué hacía, obtuvo la exclusividad de los derechos de transmisión del Mundial. Y bueno, se habla de 95 millones de dólares de moches, para obtener esos derechos y que esta empresa tuviera la exclusividad. ¿Por qué usaron esta empresa? Porque precisamente no querían o no pretendían manchar el nombre de Televisa o de Emilio Azcárraga o ponerla en una situación peligrosa, pero le salió el tiro por la culata, porque ahora todo el mundo señala a Televisa y realmente nadie está hablando del nombre de esa empresa, sino de Televisa. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Que nos encontramos frente a una situación de escándalo internacional, mega viral, porque el fútbol es mega viral, ¿no? De evasión de impuestos, de usar moches, de comprar funcionarios para obtener beneficios personales en pro de un interés personal y que afecta a muchos, porque ¿qué pasó? Si no tenías ViX o no tenías uno de estos canales, pues no podías ver los partidos y la gente se vio, pues bueno, limitada a comprar una suscripción de una plataforma, a ver los anuncios carísimos, lleno de anuncios porque les costó carísima la transmisión. Y entonces estamos viviendo una época increíble. Dos de los grandes oligarcas de México, dos de los grandes poderosos económicos y de medios de comunicación tambaleando en este momento, porque no hay que sacar de la narrativa a Salinas Pliego. Salinas Pliego también tiene mucho que ver en el fútbol y seguramente le va a salpicar, porque en la otra parte de mi reportaje pues hablaba mucho de la persona que se llama Alejandro Ilagadorri y él es socio de Salinas Pliego. Entonces es todo un entramado en el fútbol que han manchado el balompié mexicano de una manera grosera. La verdad es que la afición mexicana no se merece eso. El pueblo de México no merece que personas como Azcárraga o como Salinas Pliego tengan el control del balompié en la Liga MX y mucho menos de la selección mexicana, y que todavía se atrevan estos cañones a decir, es la selección mexicana, representamos a México. O sea, a ver, no participa ni un solo mexicano en la selección de un jugador. O sea, no nos representan sus intereses. Y eso hay que decírselos fuertes y claros. La selección mexicana no representa al pueblo de México, representa los intereses de Televisa y de TV Azteca y de otros cuantos. Pero a decir y vestirse que es la selección mexicana y que va a representar a nuestro país y de repente sale Azcárraga Gallán con los moches, pues dicen, y sale el otro Salinas Pliego ya denunciado porque ocupa el Poder Judicial para no pagar 400 millones de dólares a otras personas y ya hasta los denuncian en el arbitraje internacional con el TEMEC, porque este señor tiene una red de corrupción en el Poder Judicial que es otro. Dices, pues bueno, pues qué imagen nos están dando al mundo. Somos, o sea, ante el mundo unos corruptos. Entonces dices, bueno, eso no es México, discúlpenme, eso no es México, ni representa el talento mexicano, ni el chavo que quiere estar en el campo jugando, tratando de ganarse un puesto en la primera división del fútbol mexicano. El que pone sus sueños, el chavo que pone sus sueños para ser futbolista profesional, no es representado por estos dos oligarcas ni todo su grupo de empresarios que solamente ven cómo llenarse los bolsillos, evadir impuestos y bueno, y vivir la gran vida de oligarcas. O sea, y la realidad es que este tema desnuda realmente lo que está pasando en México, lo que ha pasado por muchos años, y como dice el presidente López Obrador, o lo dijo en aquel entonces, la escalera se barre de arriba hacia abajo. Entonces, si los cabezas de las televisoras más importantes de México están
metidas en este tipo de actos de corrupción, pues imagínense la comunicación, los contenidos que son capaces de darle al pueblo de México. Entonces es una entera irresponsabilidad. O sea, porque ellos tienen una responsabilidad. Y entonces yo creo que este tema de FIFA, yo la verdad tengo que decir que no concuerdo en que no vaya a llegar al bote. Mira, hubo en el caso de la Conmebol, cuando se detectaron estos grandes actos de corrupción, llegaron personas poderosísimas a la cárcel, poderosísimas. ¿Y por qué puede llegar a la cárcel? Porque lo está llevando el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y a ellos no les importa mucho que sea Emilio Azcárraga, ¿eh? O sea, ellos dicen, metiste vas para adentro. Y otra cosa interesante, otro dato para cerrar esta participación, el caso se está llevando en la misma corte que se llevó el asunto del Chapo y de García Luna. Oh, ¿en serio? Eso lo sabía, de verdad. En la corte de Nueva York, claro. Pues eso está gruesísimo, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Ricardo, de esto que nos plantea Mir? ¿Tú qué opinas sobre, pues precisamente este caso llegando a la Corte del Distrito Este de Nueva York, el caso del FIFA Gate, en el que acusan directamente a Emilio Azcárraga? ¿Qué opinas de la mano también de Ricardo Salinas Pliego en el fútbol mexicano en medio, pues, de una serie de escándalos respecto a sus impuestos? También escándalos por parte de acreedores acá en los Estados Unidos que lo acusan de utilizar la ley en México para su propio beneficio. Danos tu opinión, querido Ricardo. Pues para seguir con el debate y el disentimiento